Hola, ¿qué tal? Esto es Semana Televisión. Esta semana el presidente Iván Duque inauguró una de las obras más grandes y más complejas en Colombia, el túnel de la línea, una mega obra que los colombianos estábamos esperando desde hace decenas de años y que por fin se convirtió en una realidad. Esta obra va a permitir conectar de una manera más rápida, más ágil, Bogotá a Buenaventura, uno de los principales puertos o quizá el más importante del país. Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, encantado de saludarla. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, para toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Ministra, días después de inaugurado el túnel de la línea, ¿qué tanto impacto ha tenido esta importante obra? Pues digamos que lo primero es decir que este es el producto del trabajo de muchos gobiernos y de muchos años. Y lo mencioné ese día, no sé, los que me acompañaron ese día fue claro que, no sé, desde 1902 el presidente en su momento mandó a un ingeniero a hacer el primer trazado para atravesar la cordillera central. Luego en 1913 salió la primera ley que ordenó hacer el túnel. Luego finalmente en 1922 bajo la presidencia de Pedro Nilo Ospina se ordenó la ejecución de la obra. Inició en el 26, pero luego vino la crisis del 29, era originalmente un túnel ferroviario. Y luego, además de empezar a encontrar todas las fallas geológicas que tiene la cordillera central, vino la crisis económica y el proyecto se totalmente abandonó. Y durante muchos años fue un sueño y el mundo fue avanzando y Colombia, de alguna manera, el modelo ferroviario que había reemplazado el transporte fluvial, luego fue reemplazado por el transporte carretero. Y finalmente, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana se retomó la idea del túnel. El ministro Gustavo Canal contrató los estudios y diseños fase 3 y sacó varias licitaciones, creo que fueron 3 las que sacó y se declararon todas desiertas, no se presentó nadie. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros no prestaban pólizas de seguro. La razón, una incertidumbre sobre si era viable atravesar con un túnel la cordillera central que tiene 8 fallas geológicas, dentro de ellas la falla de la Soledad, la segunda falla geológica más difícil del mundo en un túnel carretero. Eso hizo que cuando inició el siguiente gobierno del presidente Álvaro Uribe con el ministro Andrés Uriel Gallego, se tomó la decisión y él tomó la decisión de fraccionar el proyecto y hacerlo por fases, para primero que todo hacer un túnel piloto que sirviera de túnel de rescate una vez se construyera el túnel de la línea. Y esto lo explico. Después del 2001, en una tragedia que hubo en Suiza, en un túnel en Mont Blanc, donde por no tener un túnel de rescate fallecieron muchas personas, se incineraron 40 carros, etcétera, más de 100 personas fallecidas. Hay una norma técnica que exige que para los túneles de más de unos determinados kilómetros tienen que tener un túnel de rescate que permita que la gente salga por otro lado si hay algún incendio o algún problema al interior del túnel. Ahí tomaron la decisión de hacerlo. En el 2005 se adjudicó el contrato, se construyó entre el 2005 y el 2008 y en el 2008 se entregó el túnel piloto. ¿Esto por qué hago referencia a eso? Porque creo que nadie entiende por qué se inauguró un túnel y no lo usaban los carros. Pues el propósito no era que lo usaran los carros, el propósito siempre fue ser el estudio más profundo de que sí se podía atravesar la cordillera central, que generara las garantías para luego poder sacar la gran licitación de toda la mega obra, de una de las cuales era hacer el túnel de 8.6 kilómetros, que es el túnel de la línea. Ese era el objetivo, el propósito, sí. Y por eso se pudo sacar la licitación posteriormente, que se adjudicó en diciembre del 2009, y que, bueno, tiene muchos contratos de obra, pero el fundamental, el más grande, desafortunadamente tuvo un contratista muy complejo, problemático, que incumplió, que inicialmente se le hicieron miles de requerimientos, se le intentó decretar la caducidad, se revocó, se le amplió el plazo, nunca se le ampliaron los recursos hasta noviembre del 2016 y ahí abandonó el proyecto que estaba más o menos en un 54% de avance. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el ministro Germán Cardona y con el doctor Carlos García, el director del ENVIAS en ese momento, creo que estaba recién nombrado director, se tomó la decisión de contratar por urgencia manifiesta un contrato parcial para terminar el túnel. Las demás obras quedaron abandonadas y desfinanciadas, pero dentro de ese contrato se obligó a hacer un estudio que dijera cuál era la situación de todas las obras que quedaron abandonadas. ¿Por qué? Porque habían encontrado fallas de calidad en algunas de las obras y era demasiado complejo continuar adelante si no se validaba si estaban bien construidas o si tocaba reforzarlas. Ese estudio lo realizó la firma Ingetec y ese estudio diagnóstico lo finalizó el gobierno anterior y lo recibimos en el empalme. ¿Por qué digo esto? Porque ese estudio fue fundamental. Si no tuviéramos ese estudio, nos habría tocado a nosotros contratar ese estudio por lo menos un año más y no habríamos podido inaugurar en tiempo, como lo hicimos ayer,
la entrega del túnel. Ese estudio nosotros le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno que lo validara, que nos dijera si tenía los requerimientos técnicos que debía tener. Y cuando fue validado, con eso fuimos al Ministerio de Hacienda a buscar los 620.000 millones de pesos adicionales que nos permitieran terminar todo el proyecto. Terminar la parte final del túnel, que era más el maquillaje, los equipos electromecánicos, porque ya la obra civil, la mayoría estaba hecha, pero digamos la perforación, no lo que es todos los recubrimientos. Tocó volver a hacer los recubrimientos porque tuvieron problemas de calidad enormes. Pero digamos iba bien avanzado ese proceso con ese contrato parcial que se había dejado, sino también retomar todas las obras abandonadas a lo largo de los 30 kilómetros de la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá. En ese momento se aprobaron por parte del CONFIS un gran reconocimiento al ministro Alberto Carrasquilla, al Congreso, a todos que nos apoyaron en creer que era posible sacar adelante este proyecto, sin perjuicio de las acciones legales y de las demandas que corren contra el contratista incumplido, y se montó en el INVIAS una gerencia especializada. Con el apoyo de las veedurías venían ya, Carlos García había iniciado las veedurías de manera muy importante por los problemas que ese contratista incumplido tuvo, y esa veeduría se continuó, se fortaleció con las gobernaciones de ambos departamentos, con los actores privados, se definió, se licitaron 3 contratos diferentes para precisamente tener varios frentes de obras simultáneos. Fueron 3 contratos diferentes que permitieron culminar la obra, culminar todo lo que es la parte de maquillaje, digamos, la obra civil del túnel, y el lado Quindío y el lado Tolima. Fueron 3 contratos de obras diferentes que se licitaron, y se montó una gerencia especializada donde todo el mundo le apostó a sacar adelante el proyecto. Cuando usted me dice cuál es el impacto de eso, el impacto fundamental es que un recorrido que usualmente tomaba 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del tipo de vehículo, pasa a hacerse, dependiendo de los vehículos, a hacer un recorrido de media hora en un vehículo particular y más o menos de 50 minutos en un vehículo de transporte de carga. Pero no solo eso, yo creo que es muy importante, y algo que no está medido en esos tiempos, es que no vuelve a haber cierres de la línea. El gran problema de la vía era que una única vía bidireccional, donde si en una curva un camión se recalentaba y se varaba, si un vehículo se varaba, simplemente en la curva quedaba atravesado y se cerraba toda la vía, porque era una vía bidireccional. El proyecto integral, y no sé si ahora les comparten un video importante que resume y visualiza uno el proyecto, es que quedan 2 dobles calzadas. Primero, la vía que va en el orden Buenaventura-Bogotá, que es la que atraviesa el túnel, y la vía, digamos, y también la vía que va de Bogotá a Buenaventura, que va por la antigua vía La Línea, pero que también tiene una cantidad de viaductos que enderezan y aceleran la vía, pero que ambas van en doble calzada. ¿Eso qué significa? Que se mejora fundamentalmente la movilidad y el flujo, porque si hay un problema con un vehículo, queda una calzada libre para adelantar. Eso era lo que no sucedía al ser una sola vía bidireccional, y eran más de 800 horas al año de cierres de la línea. Cierres completos, a veces eran de 5 horas, de 6 horas, de 7 horas, porque quedaba simplemente bloqueada la vía. Eso no vuelve a pasar simplemente porque estamos hablando de dobles calzadas. Y una cosa muy importante, y eso lo puedo decir, en el túnel, nosotros teníamos en ese trayecto del túnel usualmente unos 198 accidentes viales al año, más o menos, y durante todo el año más de 1,5 millones de vehículos atravesaron el túnel antes de poner al servicio todo el proyecto, y creo que tuvimos un accidente vial en el túnel y 2 a la salida del túnel. Eso fue durante todo este año. Desafortunadamente ayer hubo un accidente en el viaducto Llanumo que se abrió en el día de ayer, pero como lo refleja y lo demuestra, y efectivamente el mismo conductor lo manifestó, todo el sistema, los sistemas electromecánicos que tienen cámaras, sensores y que además vigilan todo el recorrido, lo que identificó fue un vehículo de carga pesada que descendió por el viaducto, que hace parte de la cordillera, sin respetar los límites de velocidad, que en el viaducto Llanumo es de 30 kilómetros. El promedio de la velocidad de la vía completa de los 30 kilómetros es 60 kilómetros, pero en el viaducto como tal son 30 kilómetros claramente, porque es un viaducto totalmente curvo en U, porque rodea una montaña para respetar toda la reserva forestal, y no solamente excedió los límites de velocidad, sino que iba sin frenos. El conductor del vehículo de carga pesada, Carlos Ramírez, se encuentra estable, manifestó que el accidente fue ocasionado por la pérdida de control de su vehículo debido a una falla en el sistema de frenos. Exacto, ministra, ya que usted toca el tema de accidentes, ¿en qué porcentaje más o menos creen ustedes o estipulan preliminarmente podrían estarse reduciendo el número de accidentalidad? Porque en esta vía, como usted mismo lo dice, era impresionante. Por eso le di las cifras de todo el año anterior.
Creo que eso refleja mucho, pero aquí hago un llamado de atención, que no solamente hay que respetar los límites de velocidad, hay que entender que obviamente es una vía que mejora sustancialmente, pero que hay que ir a los límites de velocidad y con un carro adecuado, sin problemas de frenos, evidentemente. Creo que lo que pasó ayer, que fue muy delicado, lo importante es mostrar que las barandas, que son barandas que nunca se habían utilizado en el país para, de alguna manera, un proyecto, precisamente por la curvatura del túnel, fueron barandas que salvaron la vida del conductor del vehículo, porque tuvieron el propósito, el vehículo no se salió, el vehículo de alguna manera se fue protegido por la baranda, y eso me parece que es fundamental. Pero entonces yo sí quiero hacer un llamado de atención a todos los conductores, sobre todo los vehículos de carga pesada. Esto no es para correr, esto es para respetar los límites de velocidad y para obviamente respetar todo lo que se indica como un tema importante de seguridad. Pero estadísticamente hablando, durante un año, en el túnel de la línea, que era una zona que antes tenía por lo menos 198 accidentes en esos kilómetros del túnel, nosotros durante el año, desde septiembre del año pasado a noviembre de este año, tuvimos un accidente dentro del túnel y 2 a la salida del túnel. Esa estadística ya la demuestra una realidad. Exacto, sí. Ministra, esta obra, como usted lo dice, empezó desde 1902, o al menos se está hablando de esta obra desde esa época, es decir, más de 100 años. Una obra, sí, uno entiende la complejidad, la magnitud de la obra, porque le decimos a todos los televidentes, no es una obra pequeña, es de una magnitud impresionante. ¿No cree usted que esto demuestra, se lo digo con respeto, el nivel de atraso que tiene la construcción en Colombia? Es decir, 100 años para más de 8 kilómetros de vía. No, primero, usted, digamos, se ha confundido. El túnel tiene 8.6 kilómetros. La obra que entregamos ayer son 30 kilómetros de doble calzada y son 60 obras. Estamos hablando de 25 túneles, entonces, uno sí, de los cuales... Entonces se la cambio. 100 años para 30 kilómetros. Claro, yo no le voy a... Y aquí voy a hacer 3 reflexiones. Lo primero son 100 años de sueños, pero que se empezara a construir la obra empezó en el 2005. Entonces diferenciemos. Una cosa es el sueño, una cosa... De hecho, se intentó licitar y retomar en el gobierno del presidente Pastrana y nadie se presentó. Eso le tiene que decir algo. Y es que nadie pensaba, inclusive los japoneses, consideraban que la cordillera central, por sus 8 fallas geológicas, no se podía atravesar. Y ante esa incertidumbre, simplemente nadie se presentaba. Y por eso la decisión de hacer el túnel piloto, yo tengo que decir que es una decisión valiente. Porque qué tal que no se hubiera podido hacer. Yo no me imagino los líos con la Contraloría, si no se hubiera podido terminar el túnel porque de pronto no se podía hacer. De hecho, no hay un proyecto en el país que tenga un estudio más detallado que el que ya tenía un túnel de prueba, que terminaba siendo por norma el túnel de rescate, que igual se tenía que hacer, y que igual permitía algo que usualmente en los túneles no pasa, que es que hubiera varios frentes de trabajo. Usualmente, si no hay túnel de rescate hecho, usted tiene que empezar por un lado, por el otro lado, y se encuentra. Cuando usted ya tiene un túnel de rescate, imagínese que puede tener varios frentes de obra simultáneos. Entonces, ese es como el primer mensaje. Lo segundo, sí, hay que decir que el túnel grande, que fue el que tuvo problemas, digamos, el proyecto grande, fue dentro de los 15 o más contratos de obra pública que este proyecto ha tenido a lo largo desde el año 2005. Hubo un contratista muy complejo, sí, hay que reconocerlo. Pero eso no pasa en Colombia, eso pasa en el mundo y pasa en muchos proyectos. Y sí, un contratista que de alguna manera abandonó el proyecto con miles de incumplimientos, con el que hoy hay aún pleitos jurídicos. Pero ¿qué hicimos nosotros cuando llegamos? Claro, sentarnos a que sigan los pleitos jurídicos, pero sentarnos a buscar soluciones y a sacar adelante el proyecto. Y aquí sí tengo que decir lo que los colombianos, lo que refleja esto, es que cuando los colombianos nos proponemos todos juntos apostarle a un solo propósito, con buenos contratistas, con el seguimiento, con la gerencia, con la perseverancia, con la voluntad política, con el trabajo de todos los actores, se logra. Nosotros en 3 años, todos juntos, y con el apoyo de la Contraloría, obviamente, con el apoyo de las veedurías, con todos, sacamos adelante el 44% un proyecto que se estaba haciendo desde el año 2010. Sí, eso es cierto, sí. Pero eso pasa. Hay proyectos que tienen complejidades, pero sí le quiero reiterar una cosa. No hay un proyecto equivalente en Colombia, no hay uno. ¿A qué me refiero? No hay uno que tenga 60 obras, tenga 30 kilómetros de doble calzada, tenga 25 túneles y tenga 31 viaductos. No hay una obra equivalente en Colombia. Usted no encuentra ni un proyecto de 4ª generación que tenga todos esos túneles y esos viaductos. Luego, no estamos hablando de cualquier obra. No justifico el mal contratista, todo lo contrario. Terrible. El país
de alguna manera ha debido tener una obra, creo que en el 2015 era la fecha de terminación. Sí, es cierto, eso es verdad. Pero ¿eso qué significa? Que tenemos que aprender del proceso también, teniendo en cuenta que cuando un contratista empieza a incumplir, pues es mucho mejor rápidamente caducar el contrato si vemos que no reacciona y que no sale adelante. Yo pienso que también hay que revisar eso. Hay que revisar las normas de contratación pública para mirar cómo uno puede ceder o cambiar de contratista cuando el contratista incumple. Porque hoy ese proceso también es muy complejo. Porque inclusive caducar un contrato toma tiempo, porque no es porque yo diga incumplió, toca hacer todo un proceso que tarda por lo menos un año y medio, porque eso no puede ser de la cabeza sin probar, porque uno termina incurriendo en responsabilidades legales. Entonces, ministra, eso sí le iba a preguntar. Sí, ¿qué lecciones deja el túnel de la línea, esta obra? Después de toda la construcción, ¿qué lecciones deja para el sector contractual, constructores, todo? Mire, hay muchas lecciones y probablemente va a haber un panel de expertos que le vamos a pedir que documenten todo este proceso, pero solamente le digo, las normas ambientales para construcción de túneles que hay hoy en Colombia se construyeron construyendo el túnel de la línea. El manual técnico de túneles que construimos a lo largo de este gobierno, liderado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pero con todos los actores, se hizo gracias al trabajo de la ingeniería colombiana en el túnel de la línea. Temas como lo que pasó en el viaducto Yarumo Blanco, eso que se hizo en este gobierno, que el contratista buscó la mejor tecnología del mundo porque había que fortalecer la antisismicidad del viaducto, porque tenía unas fallas. Pero eso que se hizo, que se trajeron los alemanes, los expertos más grandes del mundo en eso, no se había hecho nunca en Colombia. Eso lo que hicieron fue coger varios de los pilotes con unas grúas, levantarlo, cortarlo, echarle el material de alguna manera que le da la antisismicidad y la flexibilidad que se requiere y volverlos a poner. Eso no se había hecho en Colombia nunca. Y se trajeron los genios del mundo en ese tema, que son los alemanes, y lo hizo el contratista. Luego yo hoy lo que quiero es resaltar que a pesar de las dificultades y a pesar de que hubo un contratista que nos dejó muy malas lecciones y nos dejó una obra inconclusa y además con defectos, el gobierno anterior reaccionó y contrató un estudio para saber qué faltaba y qué había que fortalecer de las obras. Y este gobierno cogió eso, lo validó y entre todos sacamos adelante el proyecto. Claro, va a haber mucha historia sobre el proceso, sobre si en su momento, por ejemplo, la adjudicación del contrato debió hacerse así, a llave en mano, etcétera. Creo que ese es un debate que es legítimo y en ese proceso claramente va a haber de alguna manera un liderazgo de académicos que dejen la evaluación de aprender de esto a futuro. Pero también esta obra de ingeniería es hecha toda con tecnología colombiana. Hoy vienen del mundo a conocer el túnel de la línea, vienen los geólogos del mundo que no pueden creer que uno puede atravesar 8 fallas geológicas, porque no sé si ustedes conocen una falla, yo no soy ingeniera, pero como de alguna manera me tocó sentarme a acompañar a los ingenieros que me explicaran por qué se demoraba y cuál era la incertidumbre de perforar un túnel con fallas geológicas, pues ahí, cuando uno hace un túnel en roca fuerte, pues simplemente perfora y sigue. En fallas geológicas es arenoso y usted hoy puede avanzar 2 centímetros y mañana puede echar para atrás y otra vez porque la arena vuelve y se cae. Y ese nivel de lograr de manera y con los elementos de la ingeniería, estabilizar esa falla, atravesarla y además hacer el recubrimiento para que no se vuelva a cerrar, es un reto en el mundo que todavía tiene muchas cosas por definir y que hoy la gente viene a Colombia a aprender cómo lo hicimos. Entonces, claro, yo creo que hay muchos aprendizajes y este sí es un proyecto que se debió entregar en el 2015 y hay quienes opinan que probablemente el gran defecto fue haber hecho un contrato llave en mano y la manera como se adjudicó de alguna manera al que más barato o de alguna forma pensando que lo iba a hacer más rápido. Cuando uno construye un túnel con fallas geológicas es muy difícil tener un tiempo estimado fijo de construcción, porque nadie sabe cuánto tiempo le va a tomar estabilizar las fallas. Eso no está inventado, eso no tiene un manual que diga las fallas se estabilizan así, depende del tipo de falla. Y la gente dice, ese fue el error. El error fue decir que se podía hacer en tanto tiempo y fijo, el que dijo que lo iba a hacer más rápido, pues terminó no haciéndolo. Y eso es una realidad. Pero también se le vendió mal de pronto el proyecto inicialmente a los colombianos. No se les explicó la magnitud de la obra. No se dimensionó, exacto, no se dimensionó el reto de estabilizar 8 fallas geológicas, de atravesar la montaña, de hacer esos viaductos respetando el medio ambiente. Usted ve el viaducto Yarumo y es impresionante cómo rodea la montaña y respeta la reserva forestal. Y tiene que haber, y aquí digo, yo soy muy respetuosa porque yo no soy ingeniera. Yo no lo soy, no pretendo serlo. Sobre esto se va a documentar un poco las experiencias aprendidas, pero sobre la base de esto, en estos 3 años hemos construido el manual de normas técnicas de túneles,
en Colombia. ¿De qué? De todos esos aprendizajes. Luego, de esos problemas, no ha sido simplemente problemas y solucionemos y ya, ha sido aprender y construir institucionalidad que le quede al país. Pero este proyecto, estas 60 obras, estos 30 kilómetros de doble calzada, lo que demuestran es la capacidad de los ingenieros colombianos, la resiliencia que tienen los colombianos, la capacidad de sacar adelante los proyectos y en lugar de sentarse cada uno a echarle la culpa al otro, se sientan todos a buscar soluciones. La Sociedad Colombiana de Ingenieros trajo los mejores expertos y siempre que presentaban y iban y veían el tema de cómo estabilizar las fallas, siempre participaban muchos expertos en los debates de cómo era la mejor forma de estabilizarlo. Eso pasa cuando uno va a estabilizar fallas geológicas. Y como digo, yo no oso opinar sobre eso, sería un irresponsable y una irrespetuosa. Yo soy abogada con título de economista más o menos, soy una gerente pública. Pero lo que sí sé es que esto implicó debates largos técnicos con todo un foro de expertos de cómo estabilizar hasta que se lograron estabilizar todas las fallas del túnel de la línea. Ministra, en materia de productividad, ya hay un registro del impacto ya, es decir, es que conecta Bogotá con Buenaventura, es decir, es un impacto grande, ya tienen cifras de lo que ha impactado definitivamente esta doble calzada, Mira, nuevo yo no acceso. puedo tener hoy cifras cuando hasta apenas ayer se entregó el cruce. Lo único lo que habíamos entregado a septiembre era la operatividad del túnel de 8.6 kilómetros y los 3 túneles pequeños antes del túnel. Luego, mal haría yo en decirles cuál es el impacto de la obra que lleva un día en funcionamiento. Pero sí tengo que decirles una cosa. Como esta obra se conecta con otros proyectos de cuarta generación, lo que es claro es que primero, aquí un trayecto que tomaba 2 horas o 2 horas y media va a tomar de 30 a 50 minutos. Y un llamado de atención a todos los usuarios. Aquí hay que respetar los límites de velocidad. Aquí hay que respetar en cada caso la señalización. Este es un proyecto que por su complejidad y los retos tiene unos equipos electromecánicos que tiene cámaras a lo largo de los 60 kilómetros. Tiene sensores al interior de los túneles. ¿Por qué? Porque los túneles, como los vehículos emiten gases, eso puede tener un impacto en seguridad y tiene que tener desde ventiladores, aspersores que sacan eso, que de alguna manera mantienen el aire como toca. Todo eso tiene normas, en los túneles no se puede adelantar. Todos esos son los mensajes importantes que tienen que tener los conductores. Pero ahí solamente se están ahorrando 1 hora y media, entre 1 hora y media y 2 horas. Yo creo que eso es un gran impacto. Pero cuando todo el corredor esté, esto se va a conectar con los demás proyectos de doble calzada. Por ejemplo, Neiva Espinal Girardot. Ese es un Girardot. Neiva Espinal Girardot. Este proyecto es un proyecto de cuarta generación que va avanzando bien, que se culminará, obviamente no en este gobierno, es de los proyectos que quedan para entregar por lo menos a los 18 meses que culmine nuestro gobierno, pero que también va a acercar muchísimo más ese corredor y de alguna manera se va conectando y va acercando mucho más al Pacífico colombiano con el centro del país. Oiga, ministra, sacamos un poco de tema, y, es decir, usted tiene grandes proyectos en la cabeza, en su despacho. En lo que resta de este año, ¿qué le va a entregar usted a los colombianos en materia de vías? Mire, vamos a entregar 4 proyectos adicionales a los 3 proyectos de la cuarta generación de concesiones viales que ya entregamos para operación y mantenimiento. Ya entregamos Girardot Honda Puerto Salgar. Entregamos también el proyecto en la mitad de la pandemia, Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Eso me parece que es de resaltar. Este es un sector que siguió trabajando en pandemia, que si bien tuvo algún atraso por los cierres, fue de los que más rápidamente tuvo protocolos de bioseguridad y continuó trabajando, y aquí un enorme reconocimiento a los contratistas, concesionarios y sobre todo a los trabajadores. Y también entregamos Pacífico 2. De aquí al 31 de diciembre vamos a entregar Cartagena-Barranquilla completa, que iba muy avanzada, pero tiene esas complejidades que tienen estos proyectos de una iglesia que no se podía tumbar, y hasta que logramos negociar con todos los actores y ya se entrega totalmente dentro de muy pocas semanas, en 1 semana más o menos. Vamos a entregar la transversal del Cisga, que es una vía alterna al llano fundamental, sobre todo para la carga liviana y los vehículos particulares. Vamos a entregar Pasto Rumichaca, que es fundamental, toda la parte completa, y vamos a entregar la iniciativa privada Vías del NUS. Es decir, son 4 adicionales a los 3 que ya hemos entregado, son 7 proyectos de la cuarta generación de concesiones viales para operación y mantenimiento, y entre enero y agosto del 2022 vamos a entregar más o menos 10 o 11 proyectos de cuarta generación más. Y los que queden faltando, es decir, que son más o menos 9 proyectos, pues se entregarán entre los 18 meses y 24 meses siguientes a la culminación de este gobierno. Creo que
Simplemente para mencionar, cuando llegamos al gobierno nosotros encontramos 29 proyectos de cuarta generación, de los cuales 6 iban muy bien, 3 iban con problemas y 21 totalmente paralizados. 15 proyectos con una ejecución inferior al 5%, 10 proyectos con una ejecución inferior al 1%. Proyectos firmados todos entre el 2014 y el 2016 y con una ejecución promedio del 16%. Hoy tenemos una ejecución promedio del casi el 61%. Es decir, 44 puntos porcentuales en 3 años y medio de gobierno. También hemos invertido 27 billones de pesos más o menos de los 47 billones del total del CAPEX de los proyectos de cuarta generación de concesiones. De esos 27, casi 22 billones se han ejecutado entre agosto del 2018 y este momento. Y eso ha permitido mantener el empleo y la reactivación económica en esas zonas del país que son atravesadas por estos proyectos de cuarta generación. Ministra, por último, ubicándonos en el 7 de agosto del 22, es decir, cuando culmina el gobierno el presidente Iván Duque, ¿qué quedaría pendiente por entregar? ¿Qué vías importantes, clave, quedarían como pendientes para entregar? Mire, lo primero es que nosotros vamos a dejar adjudicadas, licitadas y adjudicadas la primera hora de la quinta generación de concesiones viales, que son multimodales. Por primera vez le apostamos al multimodalismo, hablamos de 7 corredores carreteros, hablamos de 4 proyectos de iniciativas privadas aeroportuarias y hablamos de 3 proyectos totalmente multimodales, la APP del Río Magdalena, la APP del Canal del Dique y el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Creo que sacar adelante la ejecución de esos proyectos que van a quedar contratados va a ser fundamental. Y es fundamental continuar y entender que hay que concluir las obras de los colombianos, que este es un sector que tiene que estar alejado de la polarización política y que demostramos como país, y no como ministerio, no el presidente, la vicepresidente, no Manuel Gutiérrez, no Juan Esteban Gil, demostramos todos que si todos le apostamos a un propósito, logramos dinamizar la ejecución de los proyectos, que es lo que hoy podemos mostrar como balance de gobierno, y trabajar con todos los actores. Y tengo que decir y hacer un agradecimiento enorme a las bancadas del Congreso, de todos los partidos, porque a pesar de que en el Congreso se pelean por otros temas, a este despacho siempre llegaron juntos, de partidos de oposición, juntos siempre para apoyarnos y para exigirnos, obviamente, hacernos seguimiento, todo lo que eso implica que está bien, pero simplemente para apoyar que sacáramos adelante los proyectos en las regiones. Y aquí en este despacho tuve gente sentada del Centro Democrático, con el Polo, con el Partido Verde, con el Partido Liberal, que ese mismo día se habían peleado por otros temas, aquí llegaban juntos a sacar adelante, a exigirnos y a trabajar con las comunidades y ayudarnos para sacar adelante los proyectos. Creo que el principal mensaje es, obviamente, culminar esos proyectos que faltaban y que van a quedar en ejecución con un ritmo muy bueno de ejecución, pero que se tienen que culminar. Obviamente el reto de sacar adelante los proyectos, la primera ola de la quinta generación o de las concesiones del Bicentenario. El reto de sacar adelante los proyectos de obra pública de vías para la legalidad, porque los de concluir los dejaremos concluidos, los 27 proyectos que se contrataron en diciembre del año pasado, que forman parte de Compromiso por Colombia, que nos permiten pavimentar 400 kilómetros de corredores nacionales para poner a punto 2.900 kilómetros de vías nacionales a cargo del INVÍAS. Y obviamente los proyectos de vías para la legalidad, que son proyectos que se ejecutarán entre 5 y 10 años dependiendo de la complejidad de los proyectos. Creo que el reto más importante es cómo seguimos mejorando esa coordinación, esa apuesta, cómo seguimos mejorando la eliminación de esos cuellos de botella, mejorando esa coordinación institucional y trabajando todos juntos para poder romper las dinámicas de cuando se bloquean los proyectos. Creo que hemos demostrado que se puede hacer si todos nos sentamos y le apostamos a ese propósito y evitamos la polarización y las divisiones políticas y dejamos eso a un lado y comunicamos a la comunidad las complejidades técnicas de los proyectos y los incorporamos como veedores de los mismos. Y un enorme reto, obviamente, es de conseguir mayores fuentes de financiación. Sabemos que todavía hay un déficit importante de infraestructura. Nosotros con esto vamos cerrando la brecha, pero sobre todo todavía hay una enorme brecha en el tema de accesos a las ciudades, de las conexiones intermodales y más que todo en las vías terciarias. Conclusión, ministra, conclusión. Cuando no se polariza, se construye más. Estoy convencida de eso. Ese fue un mandato del presidente Iván Duque y aquí lo hemos logrado. Hemos mantenido este ministerio al margen de esa discusión y todo el mundo ha respondido a la dinámica y en eso un gran reconocimiento a todos. Eso es lo que yo tendría que decir. Señora ministra, gracias por acompañarnos. En una próxima oportunidad hacemos ya un balance más general de todo el impacto que ha tenido este túnel. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana Televisión. Hasta la próxima.